Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. Piale no neguan, que no que Misia Quetzal no yolo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa La Otra Educación. El día de hoy vamos a cerrar con broche de oro nuestra serie Cómo diseñar una clase inclusiva desde la socioformación. El día de hoy vamos a compartir ejemplos de los instrumentos de evaluación socioformativos utilizados en el ejemplo de los capítulos anteriores de nuestra clase inclusiva. Recuerda que nuestra clase inclusiva la diseñamos en el marco de una secuencia didáctica socioformativa con sus 7 elementos. En cada elemento, en cada paso, en la redacción, en las estrategias, en las actividades de evaluación y de aprendizaje que fueron planteadas en esos ejemplos, están implícitos los elementos de una educación inclusiva. Lo único que tienes que hacer, maestro, maestra, directivo, directiva, lo único que tienes que hacer es adaptar esos 7 ejes a tu nivel, a tu función o al proceso formativo que vayas a implementar con tus estudiantes o con tus maestros en caso de que seas directivo, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar esta serie con el capítulo número 6, compartiéndote los instrumentos de evaluación socioformativos de cada uno de los pasos o en los momentos en los cuales fuimos nosotros implementando actividades de enseñanza-aprendizaje. Primer instrumento, guía de observación. Guía de observación socioformativa, por supuesto, contiene los elementos que son los indicadores, qué logros observamos, qué sugerencias vamos a dar a comunicarle a los estudiantes a partir de esos logros identificados, qué ponderación y cuál es la nota obtenida en cada indicador. Guía de observación para valorar la participación de los alumnos en la estrategia de preguntas exploratorias. Esto lo hicimos en el paso análisis de saberes previos, que fue uno de los elementos de las actividades de desarrollo. La evidencia en esta actividad que planteamos como ejemplo, por supuesto, es la participación de los estudiantes en el llenado del organizador gráfico, donde se concentran las respuestas a las preguntas exploratorias. Esta primera actividad y esta primera estrategia de evaluación pretende valorar al grupo, no en específico a un alumno, sino pretende valorar la participación del grupo en la estrategia para recuperar conocimientos previos. Por eso es una guía de observación. Recuerda que la evaluación no se trata de fiscalizar al estudiante, de condicionar su aprendizaje, no se trata de utilizar los instrumentos como medida disciplinaria, sino que pretende hacer una valoración, en este caso, para determinar cuáles son los conocimientos previos de manera general que manifiesta el grupo, como grupo. Entonces, vamos a evaluar al grupo, valorar más bien el desempeño que van a tener en esta actividad. Por lo tanto, planteamos 4 indicadores muy sencillos, muy simples, que el alumno entienda de qué trata ese indicador, porque acuérdate que en el primer paso, que es la visión compartida, ahí ya debía haber entregado estos instrumentos de evaluación que te voy a compartir, ya les debía haber explicado en qué momento se van a aplicar y qué es lo que significa cada indicador, para que el alumno lo entienda. Y de esta forma vaya desempeñándose en función de los indicadores que se le van a evaluar. Entonces, primer indicador, participan de forma entusiasta durante la actividad. ¿Qué logros observo en el grupo respecto a este indicador? ¿Y qué sugerencias puedo dar posteriormente al grupo para que en ese indicador, para la siguiente clase o en otra actividad con otro maestro o con el mismo maestro, pues puedan mejorar ese desempeño? Le damos una ponderación y al final anotamos qué nota le asignamos en función de lo que observamos y de los logros y sugerencias que planteamos. Segundo indicador, presentan diversidad de respuestas acorde con las preguntas. Vamos a anotar qué logros observamos y qué sugerencias podemos dar.
Tercer indicador, manifiestan una comunicación asertiva entre pares y con el profesor. Yo les voy a comunicar qué logros observo de ese indicador en función de la actividad realizada. Presentan tolerancia y respeto a las respuestas manifestadas por los pares durante la actividad. ¿Ok? Estos 4 indicadores dan respuesta a la evidencia que nosotros estamos planteando en esta primera actividad, y es solamente observar la participación efectiva de los estudiantes en el llenado del organizador gráfico. No estoy evaluando el organizador gráfico ni el contenido, solo participación activa y efectiva. Entonces, ese es un primer instrumento que tú puedes aplicar o no, ya es decisión tuya, pero para efectos de que los alumnos se vayan familiarizando con el lenguaje de la evaluación, que siempre que vayan a realizar algo tengan indicadores de logro y eso pueda mejorar su desempeño, pues podemos empezar desde la primera actividad utilizar un instrumento de evaluación socioformativo o formativo, como lo quieras llamar. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos instrumentos y los instrumentos tradicionales que también pues, son válidos, por supuesto? Es que aquí en la socioformación nosotros agregamos o ponderamos o le damos mucho peso a lo que nosotros llamamos comunicación asertiva, en donde le comunicamos al alumno primero los logros identificados y luego le damos sugerencias. ¿Para qué? Pues para que mejoren su desempeño, para que vayan ascendiendo en niveles taxonómicos de desempeño, por supuesto, para que ellos también tengan conciencia, se puedan autoevaluar y puedan decir, bueno, entonces debo mejorar en este aspecto. Por eso la comunicación debe ser muy clara, muy precisa y muy asertiva. Segundo instrumento que utilizamos en este ejemplo, la lista de cotejo. Una lista de cotejo que utilizamos en el momento 3, paso 3, actividades de desarrollo, que me refiero a la gestión del conocimiento, en donde vamos a evaluar el diagrama de V que ellos realizaron para sistematizar la información. En el momento que ellos gestionan la información, gestionan el conocimiento, bueno, la sistematizan y luego la comunican. La evidencia a evaluar es el diagrama de V llamado los porcentajes. ¿Ok? El diagrama de V es una estrategia muy pertinente para efectos de cuando nosotros vamos a buscar información y la vamos a sistematizar y a comunicar. En el ámbito de la investigación es muy utilizada, pues su practicidad y facilidad para diseñarla e ir acomodando los elementos mínimos que tiene una investigación, pues la verdad que es muy pertinente, muy útil, ¿ok? Entonces, en otros espacios estaremos hablando de estrategias didácticas para que esperes estos videos también que vamos a compartir. Primer indicador. En las listas de cotejo, bueno, antes de decirles los indicadores, en las listas de cotejo socioformativas, pues ponemos en una columna los indicadores y agregamos 2 columnas en donde determinamos si presentan el indicador o no lo presentan. Le damos una ponderación a cada indicador y qué nota se obtuvo en función de si cumplió o no cumplió con el indicador. Y al final tenemos una columna donde damos sugerencias, ¿ok? Aquí no comunicamos logros porque seguramente si lo presenta será el logro y solamente le damos alguna sugerencia para que siga mejorando ese indicador. En caso de que no lo presente, se le da directamente la sugerencia para que siga mejorando. Como ven, los instrumentos no tienen la finalidad de obtener un puntaje como tal y que se quede ahí, sino la intención es sí obtener obviamente el puntaje, pero comunicarle de manera asertiva al estudiante cuáles son las áreas de mejora, con la finalidad de que mejore, valga la redundancia, el producto, su evidencia final y su desempeño dependiendo del indicador. Entonces, primer indicador, acuérdense que vamos a evaluar el diagrama de V. Entonces, en la primera columna de ese diagrama presenta el concepto y características de los porcentajes. ¿Lo presenta o no lo presenta? Si lo presenta, ponderamos, marcamos, ponderamos con 2.5
y damos sugerencias de acuerdo a lo observado para que se siga mejorando ese indicador. En la segunda columna presenta una pregunta foco de carácter investigativa. Los diagramas de UV tienen la característica de que al centro llevan una pregunta foco, que es la que orienta la investigación o la búsqueda de información que nosotros vamos a investigar. Entonces, lo presentan o no lo presentan y le ponderamos y le damos sugerencias. En la tercera columna presenta la metodología para convertir diversas cantidades utilizadas en distintas situaciones a porcentajes. ¿Lo presenta o no lo presenta? La información presentada se obtuvo de diversas fuentes confiables. Entonces, si el alumno tiene estos indicadores, que son muy sencillos, al momento que haga la actividad, el alumno que tiene el cargo en el trabajo colaborativo de gestión de la calidad, es quien va a tener este instrumento y les va a ir orientando a sus compañeros. A ver, estamos haciendo el diagrama de UV, pero no le hemos puesto la pregunta foco y es el segundo indicador, así que vamos a ponerle esa pregunta foco. O bien puede decir, oigan, ¿por qué están buscando en el Facebook? Aquí el cuarto indicador nos dice que debemos de buscar en fuentes confiables. Y el maestro nos dijo que fuentes confiables pueden ser libros, artículos, Google Académico, Cielo, Redalyc, es decir, dependiendo el nivel en el que se encuentren, pues será los elementos que el maestro ha de brindarle para efectos de que ellos busquen información. Por ejemplo, si estamos en preescolar, evidentemente fuentes de información pueden ser figuras, pueden ser libros donde vengan imágenes que ellos puedan interpretar, pueden ser videos, pueden ser audios. Esas son fuentes confiables en donde los niños, dependiendo del problema a tratar en cuestión, pues van a buscar esos elementos y empezar a proponer desde su entendimiento, de acuerdo a su ciclo vital, respetando su ritmo de aprendizaje, por supuesto. Y lo mismo sucede en primaria, secundaria y preparatoria. Siempre hay que ir respetando los ciclos vitales de los alumnos, sus ritmos de aprendizaje, el nivel cognitivo en el que se encuentran y plantear estos retos en función de ello. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo instrumento. Tercer instrumento de evaluación que utilizamos en esta clase es la lista de cotejo, en donde aquí vamos a valorar el desempeño de los estudiantes en la estrategia de trabajo colaborativo. Es decir, vamos a evaluar el desempeño que han tenido al interior del equipo. Esto casi nunca se evalúa y por eso siempre se hace un desorden dentro de los equipos de trabajo. Es decir, uno no está trabajando, el otro se para cada rato, el otro no le haya sentido porque no le piden la opinión siquiera, etcétera, etcétera. Con esta estrategia cada alumno tiene un rol y tiene que desempeñarlo. ¿Y dónde se va a orientar? Pues en este instrumento que se les entregó al inicio de la clase. Entonces, nos preguntamos, ¿el coordinador dirigió el trabajo, medió la solución de controversias y conflictos, se focalizó en lograr la meta con el apoyo de los alumnos, de sus compañeros? ¿Lo presenta o no lo presenta? El sistematizador, que es otro rol, organizó y sistematizó las evidencias de manera oficial, compartió las evidencias con los compañeros, agregando la autoevaluación y coevaluación. ¿Lo presenta o no lo presenta? El gestor de calidad orientó la autoevaluación y coevaluación de las evidencias, buscó que las evidencias cumplieran con las condiciones de calidad del instrumento de evaluación, hizo sugerencias para mejorar las evidencias. ¿Lo presenta o no? El dinamizador buscó que el equipo estuviera integrado y unido, buscó que el equipo estuviera motivado y controló el tiempo asignado. ¿Ok? Entonces, estos 4 roles son los roles básicos del trabajo colaborativo cuando son 4 elementos que conforman el equipo. Hay un quinto rol que es el rol de participante o de participación, donde ese alumno es el comodín, ayuda a que se cumplan los 4 roles y participa de manera activa también en la elaboración de la meta final o del producto o evidencia final. Ese es el siguiente instrumento. Entonces, esto sirve para evaluar la estrategia de trabajo colaborativo. Finalmente, tenemos la rúbrica socioformativa sintética. Acuérdate que te compartí 2 tipos, rúbrica socioformativa sintética y analítica. La sintética nos permite poner un indicador
grande en términos prácticos o redactar un indicador amplio que trate de abarcar la valoración global y total del desempeño de los alumnos. Si queremos algo más puntual, entonces tendríamos que utilizar la rúbrica socioformativa analítica, en donde tenemos que redactar indicadores muy precisos y muy claros de lo que vamos a evaluar al final de la clase o lo que vamos a valorar a lo largo del proceso. Entonces, tenemos que en esta rúbrica tenemos que poner el aprendizaje esperado en la parte de arriba, tenemos que poner el problema del contexto y a partir de ahí establecer en una primera columna el indicador que se va a evaluar, bien redactado, bien amplio. Los niveles de desempeño van a continuación. Acuérdense que hay 5 niveles de desempeño, pero en formaciones, en trayectos formativos normales, es decir, que no son diagnósticos, normalmente utilizamos solo 4 niveles de desempeño: el receptivo, el resolutivo, autónomo y el estratégico, siendo el receptivo el más bajo y el estratégico el más alto. Tenemos también en la parte de abajo la ponderación y un apartado donde vamos a incluir los 4 tipos de evaluación en función de quienes participan. Que está la primera, que es la autoevaluación, que la hacen los alumnos. La coevaluación al interior del equipo se hace, pero esta se puede realizar entre equipos, es decir, intercambio de evidencias para ir haciendo la coevaluación. La heteroevaluación hecha por el profesor y la socioevaluación que se hace en la presentación de la evidencia final. Acuérdense que en socioformación, en el último paso de la secuencia didáctica, tenemos la socialización del conocimiento o la socialización de la evidencia final, en donde es todo un evento presencial o en línea en este caso, donde hay invitados, no solo los compañeros alumnos, sino también directivos, otros profesores, algunos padres de familia, elementos clave de la sociedad que tengan que ver con con la solución planteada, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un indicador llamado, establecemos el producto, que son las infografías. Acuérdense que aquí el problema del contexto es que hay un uso desmedido e inconsciente de las redes sociales, y para poder dar solución a ese problema se propone el diseño de infografías donde se establezcan algunas reglas o propuestas para hacer un correcto uso de las redes sociales. Esto en el marco del aprendizaje esperado, que es de Matemáticas 2, en donde tiene que ver con resolución de problemas que implican porcentajes. Este aprendizaje esperado se cumple durante el proceso, pero la socioformación va más allá, porque bueno, ¿para qué te sirve eso? Te debe servir para algo. En este caso, el alumno está viendo que ese aprendizaje adquirido lo va a aplicar en una situación real, en un problema real de su contexto, que va a ser parte fundamental en caso de que se aplique y dé resultados. Él va a ser parte fundamental de la resolución de ese problema del contexto, ¿ok? Entonces, el indicador nos dice que resuelve problemas que implican el cálculo de porcentajes, argumenta cómo el cálculo de porcentajes contribuye a resolver un problema del contexto mediante el diseño creativo de una infografía que concientice a la población estudiantil y hacer un uso razonado, consciente y ético de las redes sociales. Propone también acciones contextualizadas de acuerdo al ciclo vital de la población estudiantil obtenidas de fuentes confiables. Entonces, vamos a analizar los descriptores de logro de cada nivel de desempeño. Primer descriptor de logro, en el nivel de desempeño receptivo, que es el más bajo y se pondera con un 20%. Describe información elemental de cómo obtener el porcentaje de una cantidad. Reproduce los procedimientos de manera mecánica para obtener el porcentaje y qué porcentaje es una cantidad de otra. En la socioformación solo lo ponemos de referencia, porque el reto del profesor es que los estudiantes lleguen al máximo nivel, mínimo al nivel autónomo, pero casi nadie, por eso es una educación inclusiva, es un ejemplo de educación inclusiva, casi nadie se queda en el receptivo o resolutivo. Depende mucho del profesor, de la mediación o de la tutoría del profesor
para lograr el máximo nivel de desempeño. Entonces, esto es solo de referencia. Entonces, les hacemos saber al principio de la clase a los alumnos que este nivel de desempeño es el nivel más mecánico, es decir, que medio le entendieron y pueden resolverlo mecánicamente, pero no tiene ningún sentido. No saben dónde aplicarlo, no saben para qué sirve, no saben cuáles son las características de los porcentajes. Es más, no entienden bien la metodología, solo se van guiando por algún ejemplo por ahí y lo resuelven. O sea, es lo más básico. Resolutivo, ponderado con el 40%, comprende los procedimientos para obtener el porcentaje de una cantidad y qué porcentaje es una cantidad de otra. Resuelve y obtiene los distintos porcentajes de usuarios de redes sociales y elabora la infografía de porcentaje tomando en cuenta el problema del contexto. ¿Ok? Si se dan cuenta, en el nivel receptivo, el alumno solo reproduce mecánicamente el tema. No sabe cómo aplicarlo, no aplicó, no sabe ni el problema del contexto, no supo nada. En el resolutivo, mejora porque toma en cuenta el problema del contexto, hace una infografía, tal vez no propone, pero pone ahí algunos datos estadísticos, pero no es suficiente para dar solución al problema del contexto. ¿Okay? En la educación tradicional tal vez esto sería suficiente, que el alumno ya comprende los procedimientos, los aplica, los resuelve, etcétera, etcétera. ¿Ok? No perdamos de vista el verbo operativo del aprendizaje esperado, que es resuelve. Entonces, describe y comprende, por supuesto, no llega al nivel de resuelve. Autónomo, nivel 3, ponderado con el 50%. Explica los procedimientos para la obtención del porcentaje de una cantidad y el porcentaje que representa unas cantidades de otra. Integra los resultados obtenidos en una infografía de forma creativa para resolver el problema del contexto. ¿Ok? Para la educación tradicional esto sería más que suficiente, sería el alumno de 10, porque ya hizo la infografía, ya resolvió, ya vi que se aprendió, ya es suficiente. No, vamos más allá. Para efectos prácticos, el receptivo sería el equipo que no hizo nada prácticamente. El resolutivo es el que lo hizo ahí, pero no quedó muy bonito y no dio propuestas, solo hizo la infografía, la y se va. En el autónomo, para la educación tradicional ya sería pues ya el que entregó el trabajo, el equipo que entregó el trabajo, que vio que hicieron los ejercicios, etcétera, etcétera. Pero la socioformación va más allá, al nivel estratégico. Resuelve problemas, aquí cumplimos el aprendizaje esperado, que implican el cálculo de porcentajes con una metodología propia o existente. ¿Ok? ¿Cuál es la metodología propia? La que tal vez gestionaron en el paso 3, gestión del conocimiento, y que contrastaron con el paso 4, que es metodología, contextualización y análisis de un ejemplo, donde el profesor participó de manera activa explicando metodologías, procedimientos, ejemplos, etcétera, etcétera. Contrastan y a lo mejor llegó un momento en que dijeron, esto se puede resolver de esta manera. Es un método propio o un método matemático existente, puede ser el que proporcionó el profesor o el que vieron en el libro. ¿Ok? Ahí ya estamos hablando de un nivel estratégico. Argumenta cómo el cálculo de porcentajes contribuye a resolver un problema de su contexto mediante el diseño creativo de una infografía de porcentajes que concientice a la población estudiantil a hacer un uso razonado, consciente y ético de las redes sociales. También propone acciones contextualizadas de acuerdo al ciclo vital de la población estudiantil con asertividad y ética. Ese sería el nivel estratégico. Y si el alumno desde un inicio sabe que ese es el nivel al que debe llegar, el profesor lo único que tiene que hacer es mediar, siempre comunicar logros y sugerencias para que alcancen ese máximo nivel. Por eso, esta metodología que te presenté en esta videoserie pretende que tú la adaptes para que realmente tus clases sean inclusivas. Si tú te das cuenta y analizas paso a paso cada video, esta metodología es muy sencilla, incluso hay muchas cosas que ya haces. Lo único que hay que hacer es el paso a paso, insertar lo que tú haces en esta metodología, mejorar tal vez tus instrumentos o tu forma de evaluar, adaptarlos a la evaluación socioformativa o formativa que nos propone los aprendizajes clave 2017. Y de esta manera implementarla, ya sea en tus clases presenciales o tus clases virtuales. Yo te invito a que si este video sientes o esta serie en total te agregó mucho valor, compártelo con tus compañeros, compártelo en tus redes sociales,
para que más personas tengan una opción sencilla, real, contextualizada, con instrumentos fundamentados en la ciencia, en la pedagogía, en el enfoque de socioformación, puedan ustedes aplicarlos y obtengan resultados diferentes. Recuerden que los resultados diferentes van a llegar en la medida que nos preparemos y apliquemos nuevas metodologías pertinentes y que respondan a los retos de la sociedad del conocimiento. Entonces, maestros y maestras, yo me despido y les agradezco que me hayan acompañado en esta serie de videos, en este receso escolar. Aprovechando este receso escolar, me propuse compartir con ustedes esta serie. Y bueno, vamos a seguir compartiendo más información de más temas que tienen que ver con el ámbito educativo. La intención aquí es compartirte información de mucho valor. Tratamos de explicarlo de forma muy asequible, de forma tal que se pueda implementar, que tomes acción inmediatamente, que leas la información, la veas, la digieras, la analices, que la puedas incorporar inmediatamente. Con ese fin se realizan esta serie de videos. Muy bien, entonces te invito a que te suscribas al canal, a que compartas, a que le des likes, a que comentes, que me sigas también en Facebook, en Profesor Jim Educación y Emprendimiento, que te eches una vuelta por mi página web y que cualquier consulta la puedas hacer al WhatsApp que aparece ahí, y cualquier proceso formativo que requieran en su institución, con mucho gusto nosotros podemos darles información acerca de, primero, detectar cuál es la necesidad formativa que tienen y a partir de ahí proponerles una serie de entrenamientos que por lo regular son paquetes de 3 sesiones que siempre damos a algunas instituciones que nos han solicitado. Paquetes de 3, todas enfocadas normalmente en planeación educativa, estrategias didácticas y evaluación de los aprendizajes. Entonces me despido deseándoles como siempre larga vida y prosperidad. Nos vemos en el siguiente video. Gracias de corazón.